Es importante que la iglesia, aunque tengamos las jornadas de oración, usted mantenga o debe mantener su vida devocional activa. Creemos en la oración como cuerpo, como congregación, pero como un complemento de la vida personal de oración. Jesús hablaba de que nosotros debemos a solas, dice, en nuestra habitación cerrar y hacerlo en secreto. Creo que mi esposa publicó algo que decía: el secreto de la oración es hacerlo en secreto. Porque lo que tú hagas en secreto, Dios te recompensará en público. Y oramos al Señor: ore de manera tal que la gente no se dé cuenta que usted es un hombre de oración o una mujer de intimidad. Ore, busque la presencia de Dios. Dios, tú no necesitas estoy hablando mientras las personas entran y salen, un curso especial para orar. Si eres capaz de tener una comunicación con otra persona, puedes orar. Simplemente tienes que hablar con Dios. La oración no son retaliaciones o una retahíla de palabras peroratas sin sentidos, donde repetimos oraciones escritas que ni la entendemos, ni cruzan, ni llegan al cielo, sino que oración es comunicación con Dios. Dios les habla a sus hijos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos morada del Espíritu, que es el teléfono divino por la cual nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Quién conoce, quién puede escudriñar el corazón de Dios? El Espíritu de Dios. Y Él nos revela la intención de nuestro Padre y eterno Dios, para que Él pueda impartir a nuestras vidas cuál es su santa voluntad. Vamos a su presencia y los primeros 20, 25 minutos es de adoración, de darle gracias. A veces cuando nos acostumbramos a los beneficios de Dios, a las bendiciones de Dios, y nunca hemos carecido de ella, perdemos la capacidad de valorar lo que Dios nos ha dado. Dele gracias a Dios por aquellas cosas que usted tiene, que Dios le ha impartido y que nunca le ha quitado. Porque muchas veces cuando nos enfermamos es cuando le damos gracias a Dios por la salud. Pero ¿cuántos aquí le dan gracias a Dios por la salud que tienen? ¿Cuántos le van a dar gracias a Dios por la comida o por el trabajo? Hay que estar desempleado y tener una familia y conocer la desesperación y la angustia que siente un padre cuando sabe que tiene que comprar el pan nuestro de cada día, la leche de los muchachos, y no tener los recursos para hacerlo. Pero cuando nos falta, porque la carencia es el pedagogo por excelencia que imparte en nuestros corazones enseñanzas indelebles que nunca se nos va a olvidar. Amén. A veces las experiencias, las carencias, las necesidades nos enseñan a valorar lo que siempre hemos tenido. Muchas veces nosotros no valoramos a nuestros padres hasta que lo perdemos. Yo nunca o muy pocas veces le dije: Señor, gracias por mi papá, hasta que lo perdí. Y ahora digo: gracias, Señor, por el papá que me diste. Gracias, Señor, por el papá que me diste. Gracias, Señor, porque uno valora muchas veces las cosas cuando las pierde. Amén. Éxodo capítulo 15, verso 22. Éxodo capítulo 15, verso 22. Estamos hablando del año alrededor de 1445 antes de Cristo. Dios había sacado a Israel con mano fuerte y extendida de Egipto. Egipto representa al mundo, el faraón a Satanás. Y Dios había hecho grandes cosas, había enviado juicio sobre Egipto y había sacado a su pueblo con poder.
los llevó a la orilla del Mar Rojo, y allí Dios mismo endureció el corazón del faraón y él decidió exterminar al pueblo judío. Y se levantó con todo su poderoso ejército y persiguió a los hijos de Israel. Israel llegó un momento en que se vio pues atrapado delante del Mar Rojo y detrás las huestes del faraón. Y Dios hizo un milagro, abrió el Mar Rojo e Israel pasó en medio de lo seco. Pero cuando los egipcios quisieron pasar en medio del mar, las aguas volvieron a sus antiguos cauces y fueron ahogados. El lugar donde otros mueren posiblemente sea el lugar de tu victoria. Lo que otros significó para ellos su sepultura, quizás y muchas veces para los hijos de Dios, es el lugar de una gran victoria. Nosotros tenemos esperanza, no por lo que somos, sino por quien está con nosotros, que es el Cristo de la gloria. Y fue en este momento en que Israel estaba recién celebrando la victoria, donde María, la hermana de Moisés, salió a celebrar la victoria. Echó Dios a la mar, a los carros del faraón, nos dio victoria, porque después de una gran victoria viene una prueba. Después de una victoria, Dios muchas veces trae una prueba. Y en Éxodo capítulo 15, verso 22, e hizo Moisés que partiese del Mar Rojo, el mar Bermejo o el mar de los juncos, como lo quiera llamar. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Yo estuve en ese desierto. No sé si Elías se recuerda cuando fuimos a Masada. El lugar es completamente árido. No quisiera estar en ese lugar. No quisiera atravesar ese lugar. No había visto algo tan sórdido, tan seco en toda mi existencia. El calor es infernal. Decía el guía que en verano se puede freír literalmente un huevo en una piedra. ¿Fue así, no? Es un desierto árido, seco y caluroso. Inhóspito. Y dice verso 23. Y llegaron y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Ahora en castellano, Mara es María. María significa amargura. ¿Cuántas María hay aquí? No, pero levánteme la mano, eso no es malo. No se preocupe, Dios ha convertido tus amarguras en dulzura. Pero María, eso es lo que significa. Hay hombres que se llaman María también. José María. Ahora, el lugar era amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. La palabra etz, árbol, es un madero. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Por eso Rafael, ¿cuántos Rafael hay aquí? Rafael significa Dios es mi sanador. Rafael, él es Jehová. Él, Rafael, Rafa sanidad, Rafael, Dios es el que me sana.
Amén. Entonces, después de esta clase de hebreo, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Lo primero que Dios hace es que Dios nos saca de Egipto. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y no es que salimos de manera literal, salimos de manera espiritual. Ahora, mientras Israel estaba en Egipto, toda su vida dependía del río Nilo. Egipto no necesita que llueva para tener cosecha. Egipto es literalmente un desierto fertilizado por el río Nilo. Todos los años el río se desborda y fertiliza, porque trae todos esos minerales y aditamentos del sur de África, y se desborda y prácticamente inunda el país. Y cuando lo inunda, lo fertiliza. El río Nilo es una de las fuentes acuíferas más importantes del planeta Tierra. Durante 450 años, los hebreos, cuando tenían sed, iban al río Nilo y bebían agua. Cuando querían pescado, iban al río Nilo y pescaban. Cuando querían sembrar, simplemente tomaban las aguas del río Nilo y lo usaban para el alimento o la cosecha de sus frutos. Toda su vida ellos dependían de un río Nilo. Pero lo primero que Dios hace es que Dios le quita el río Nilo y lo lleva a un lugar donde no hay agua. Porque muchas veces Dios va a secar la fuente de tu dependencia para que tú aprendas a depender. ¿Cuál es tu río Nilo? Tu cuenta bancaria, tu negocio, tu herencia, tu apellido, tu amigo, la posición política. Yo no sé cuál es tu río Nilo. Tu capacidad, tu inteligencia, tu don, tu carisma, tu esposo. ¿Cuál es tu río Nilo? Porque lo que muchas veces si hay algo difícil para Dios no hay nada difícil. Pero si podemos decir, y permíteme la locura de decirlo, lo más difícil para Dios es enseñarle a su propio pueblo a depender de Él. Porque siempre hemos estado dependiendo de un río Nilo que nos da la cosecha. Y Dios necesita llevarte a un lugar donde tú vas a mirar y no ves ningún río Nilo, para que aprendas no a mirar hacia abajo, sino a mirar hacia arriba. Ahora, la única manera como Dios se comunica con su pueblo es mediante lo sobrenatural. ¿Por qué Dios no creó ríos en esta zona camino a Canaán? ¿Por qué hizo un desierto inhóspito? ¿Por qué? Porque Dios solamente se comunica a través con su pueblo, o Dios se comunica de su ser hacia nosotros, su pueblo, a través de la sobrenaturalidad. Dios lo fácil lo pone difícil, porque nosotros nos tratamos de manera natural. Mi esposa me dice, ve a la panadería, compra pan, y yo como esposo obediente lo voy a hacer, porque no soy un hombre sometido, soy un hombre obediente. Y de manera natural yo voy a tomar mi vehículo, voy a ir a la panadería, voy a tomar un dinero natural y voy a comprar pan y lo voy a llevar a mi casa. Pero Dios no actúa así. Dios siempre va a hacer
que la cosa fácil se ponga difícil para Él manifestar su poder, para que nosotros no dependamos de lo que vemos, sino en quién creemos. Mira cómo es Dios. Dios le dice a un hombre llamado Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande, reyes saldrán de ti, multitudes saldrán de tu vientre. Pero Dios, antes de decirle estas palabras, creó a la esposa de Abraham, a Sara, estéril. ¿Por qué Dios hace a Sara estéril? No fue Satanás que hizo a Sara estéril, fue Dios. Entonces Dios te da una promesa por un lado, y por el otro lado Dios la pone difícil. Y dice Dios: pero todavía es muy fácil. Vamos a esperar que Abraham cumpla 100 años para que ambos vientres, o el vientre de ella y la capacidad reproductora de Abraham, estén completamente muertos. Porque cuando Dios va a dar una victoria, Dios primero te debilita. Y Dios va a manifestarse de manera sobrenatural. Siempre que Dios te da una promesa, Dios va a crear dificultades, porque el Dios que te promete es el Dios que te aleja naturalmente lo que Él te ha dicho, para después Él manifestarse mediante su eterno poder, para que tú no dependas de lo que tú mires o de tu propia fuerza, sino que dependa del Dios que provee, que suple y que abre los cielos. Dios llama a un hombre, se llama Gedeón, y le dice: vence como un solo hombre a los madianitas. Los madianitas tenían un ejército innumerable. Se reúnen 33,000 hombres. Y Dios dice: demasiados hombres. El ejército es muy grande. Todo el que tema y tiemble, váyase a su casa. Se quedaron 10,000 hombres. Y dijo Dios: todavía son demasiados. Porque Dios no actúa de manera natural. Diga conmigo: Dios no actúa de manera natural. Lo de Él es sobrenatural. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Yo creo que el brazo de Jehová aún no se ha cortado. El Cristo que lo hizo ayer lo puede hacer hoy y lo hará mañana. Él sanó a los enfermos ayer y Él sigue sanando hoy y Él lo hará mañana. Y dijo: vamos a probarlo en las aguas. Y lo llevó a un lugar y allí los probó. Y de aquellos 10,000 hombres solamente quedaron 300. Y él dijo: con estos 300 los voy a salvar, porque no quiero que digan: con las fuerzas de mi poder he logrado esta victoria. Dios, cuando te promete algo, primero te debilita antes de dártelo, para manifestar su sobrenaturalidad. ¿Qué hizo el Señor? Trajo a Israel al desierto. Israel miró las aguas de Mara y dijeron: bueno, no tenemos agua, pero allá yo veo que hay un oasis. Esto estoy yo ahora imaginando. Salieron corriendo, pero cuando llegaron al lugar, las aguas eran amargas. Y allí empezaron a murmurar a Moisés. Y dice que el Señor mostró a Moisés un madero, y él lanzó el madero a las aguas y las aguas se endulzaron. Todas las sagradas escrituras, si hay un dato importante, si hay un concepto correcto que debemos tener para una correcta interpretación de las sagradas escrituras, es que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Él es el principio en el cual Dios creó todo el universo. Jesús está desde Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice después? Que Jesús es el principio y es el fin. Es el alfa y es el omega. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Él es el capitán de la espada desenvainada, que le dijo a Josué: no temas, yo estoy contigo. Vas a vencer al pueblo de Jericó. Él es la rosa de Sarón.
Él es el arca del pacto. Él es el tabernáculo sobre la cual se cernía la nube de gloria que estaba en medio del campamento. Jesús es el cordero de gloria. Jesús es el macho cabrío. Jesús es la ofrenda que Dios proveyó para sustituir a Isaac. Jesús, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento gira en torno a Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sacrificio vicario. Él es nuestro Dios. Él es el candelabro que ilumina todo nuestro ser. Él es el pan de la proposición. Él es la gloria de Dios. Todo es Jesús. Cuando miro esta historia, aunque ocurrió literalmente, veo una simbología hermosa, porque Él cambió las aguas amargas de Mara en aguas potables, bebibles y dulces. Él cambió toda nuestra amargura. El pecado que vino a través de nuestro padre Adán produjo en nosotros miedo, vergüenza, culpa. Y estas cosas trajeron amargura a nuestro espíritu. Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha endulzado nuestra amargura. Hay un contraste sublime y hermoso entre unas aguas amargas que se convirtieron en aguas dulces a través del madero. Antes vivíamos de fuentes de aguas amargas, mas ahora en Cristo Jesús hemos sido consolados, hemos sido salvados. Tengo esperanza, puedo ser feliz, puedo estar henchido de gozo, pues Jesús está en mi corazón. La felicidad no es la perfección de la circunstancia, sino la presencia del Señor Jesucristo en el espíritu de un hombre. Hay esperanza, hay gozo, hay felicidad en Cristo Jesús. Él convirtió nuestras amargas aguas en aguas dulces. Él murió para que tuviéramos vida. Él descendió para que ascendiéramos al cielo. Él fue desamparado por el Padre para que nosotros fuésemos recibidos y aceptados por nuestro Señor. Él se empobreció para enriquecernos. Él se hizo maldición para que hoy fuésemos bendecidos. Él se hizo pecado para que fuésemos declarados justos delante del Padre. Él fue herido para que seamos curados. Él fue humillado para que nosotros fuésemos exaltados. Él fue desnudado para que nosotros seamos vestidos de reyes y sacerdotes para Dios. Él fue al Gólgota para que nosotros hoy pudiéramos entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia y la misericordia. Él convirtió mis aguas amargas en aguas dulces. ¿Cómo sería nuestra vida sin Cristo? Algunos tenían riquezas, pero no eran felices, no estaban plenos. Porque el problema del hombre es que cuando Dios hizo al ser humano, así como un rompecabezas, tiene diversas figuritas, pero tiene un hueco en el centro, y no importa cuál pieza tú escojas, no importa, no va a encajar correctamente hasta que escoja la que es correcta, y al colocarla pues cae perfectamente. Así cada hombre tiene un vacío en su alma que tiene la imagen de Cristo, y a veces lo quiere llenar con figuras del rompecabezas, como es el placer, las drogas, el dinero, la posición, la fama, pero como que no encaja, no te sientes lleno, no te sientes pleno. Pero cuando Cristo llega a una vida, ay, hay gozo. Pero hay algo importante. Allí donde estaban las aguas amargas y fueron endulzadas por el madero, el lugar se llamaba Mara, que en castellano es María. Ahora, todos los detalles de la Biblia tienen un porqué. ¿Qué significa Mara? Amargura. Y en castellano, ¿cómo se dice? Fíjense que el madero tenía 4 Marías alrededor. María, la madre de Jacobo y de José.
María, la esposa de Cleofas, María Magdalena y María, la madre de Jesús. 4 María alrededor de un madero, endulzándole la vida a aquellos que estábamos apartados. Importante, ahora muy importante. Él endulzó nuestras aguas amargas. Pero allí en el lugar donde Cristo endulzó nuestras aguas, dice la palabra, que le dio estatutos y ordenanzas. El Dios que te salva es el Dios que establece leyes. Y la aplicación correcta de la ley es el orden. Cuando hay orden es porque la ley se ha aplicado correctamente. Recuerden, Israel aún no había recibido la ley. Y Dios iba a impartir leyes que ordenara su vida familiar, su vida social, su vida personal, cómo vestían, la dieta que iban a ingerir. Dios estaba ordenando la vida gubernamental, la vida religiosa, cómo debían adorar. Todas las particularidades de la vida de todo individuo iba a ser regulada mediante las sagradas escrituras. Dios se preocupó de tocar todos los aspectos de la vida para que estuviese bajo el gobierno de Dios. El orden es la aplicación correcta de la ley. El Dios que te salva es el Dios que te ordena. Dios te ama tanto que te acepta tal como eres, pero por cuanto te ama te va a cambiar. Un homosexual me dijo: pastor, ¿usted cree que Dios me acepta tal como soy? Claro que te acepta. Ven con tu homosexualidad a Cristo, confiésalo, pero Él te va a amar tanto que Él te va a transformar y te va a sanar. Claro que sí. Dios no rechaza a nadie, pero lo cambia. Dios te ama tanto que va a establecer orden en tu vida. Orden en tu vida. El Dios que te sana, el Dios que te cambia, porque sanidad no solamente tiene que ver con el cuerpo, sanidad también tiene que ver con quitar defectos, patologías espirituales que están arraigados en nuestro espíritu. Tito capítulo 1 verso 12, dice Pablo a Tito, Tito capítulo 1 verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pablo estaba diciendo lo que dijo Epiménides 700 años antes que Pablo escribiera la carta de Tito, que le escribió más o menos en el año 62. Entonces, de la era cristiana, 700 años antes de Cristo, Epiménides dijo que los cretenses eran personas glotones, ociosos, malas bestias. Mira lo que dice Pablo, por favor, póngame. Uno de ellos dijo que eran mentirosos. ¿Y a quién le está escribiendo? Al pastor de los habitantes de esta cultura. Verso siguiente, verso 13. Este testimonio es verdadero. Eso fue verdad hace 700 tantos años, pero ahora todavía sigue siendo real esta aseveración. Pero dijo: por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo se debe reprender duramente a las personas para que sean sanos en la fe? ¿Cuál era la enfermedad de ellos? La mentira, la glotonería, la ociosidad. ¿Y cómo Tito lo iba a reprender? Mediante la predicación de la palabra. Porque el alma tiene tumores, y esos tumores son patologías. Hay un tumor que se llama mentira, hay otro que se llamaba ociosidad, hay otro que se llamaba glotonería. ¿Y cuántos saben que esto es una espada? ¿Y qué es lo que hace un pastor? Que toma la espada y empieza a cortar los tumores para que sean sanos en la fe. Sanidad no es darte un pañuelo para que te seque las lágrimas. Sanidad es hablarte la verdad para que cambies. Sanidad no es decirte: pobre de ti, tu marido no te quiere, los hermanos no te quieren, nadie te hace caso.
no te preocupes. Hay otros que están peor que tú. Eso no es sanidad. Sanidad es decir, levántate. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Eres fuente de restauración. Sanidad es ser confrontado con la palabra. Esto es medicina. La palabra es medicina. Ahora, el Dios que endulzó tu vida es el Dios que te va a ordenar. ¿En qué me va a ordenar? En todos los aspectos de mi vida. El hombre que era violento con su esposa, ahora es un hombre que la trata como vaso más frágil, aunque su esposo usted diga que es una olla de presión. La mujer respete a su marido. Ciudadanos ejemplares. El que robaba no robe más. El que mentía no mienta más. La mujer que vestía indecentemente, vista decentemente. El pastor debe vestir decentemente también. Hay pastores que se ponen unos pantalones chicle de cuero que parecen más faranduleros que ministro de la palabra. Está fuera de orden de Dios. ¿Ustedes se imaginan que yo llegara un día aquí con el pelo teñido de zanahoria? Tengo que estar en el orden de Dios, porque el cristiano es ordenado. Vive en el orden de Dios. El Dios que te ha endulzado tu vida, que te ha dado salvación, esperanza, redención, cambio. El Dios que ha colocado en ti grandes promesas. El Dios que te ha dado esperanza. El Dios que te dio gozo. El Dios que te puso, que te dio hambre por la palabra. El Dios que te impartió la fe. El Dios que te impartió el arrepentimiento. El Dios que te hizo nueva criatura. Es el Dios que ahora te dice, ok, viniste a mi casa, ahora te voy a ordenar. ¿Y cómo te voy a ordenar? Mediante el aprendizaje de la palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué Satanás quiere secuestrar las enseñanzas bíblicas de los púlpitos? Porque la gente que predica humanismo te emociona, pero no te cambia. El que predica la palabra a veces ofende, a veces algunos se sienten mal, pero claro, vas a seguir transformado, cambiado. Va a decir el pastor, lo que predica no me gusta, pero me está dando en el pelado, me dice la verdad y Dios quiere cambiarte. Dios me cambia. Cada vez que leo la palabra me siento confrontado por la palabra. Cada vez que escucho a Dios, Dios me está llamando a buscarle más, a santificarme más, a vivir más para Él. Ahora, Dios endulzó tus aguas y Dios empieza a ordenarte, te da estatutos y mandamientos. Y como dice mi hermano Naúm, por guardar la ley yo no me salvo, pero el que es salvo guarda la ley. Guardar la ley no salva a nadie, pero el que es salvo guarda la ley. ¿Cuál es la evidencia externa de que ocurre un cambio interno? El cambio de vida. Si alguien dice que tiene a Cristo y no cambia, Cristo no está en su corazón. Porque donde Jesús llegaba, habían grandes cambios. Donde Jesús llegaba, los cojos caminaban. Por eso cuando Jesús llega a una vida, el que anda cojo tiene que caminar derecho. Cuando Jesús llegaba, los ciegos veían. Por eso cuando Cristo se entró en un corazón, si tú estás ciego, ahora va a empezar a ver las grandes promesas que Dios tiene para ti. Cuando Jesús llegaba a un lugar, las prostitutas se convertían. Los cobradores de impuestos se arrepentían. Donde Jesús llega tiene que haber cambio. Nadie puede decir que ha recibido a Cristo y vive una vida igual y no congruente conforme a las palabras de Dios. Tiene que haber cambio. Tienen que ocurrir transformaciones. Así es como Dios estipula. Si Cristo llega a una vida, tiene que ocurrir cambio. Una vez Dios endulzó tu vida, Dios va a ordenar tu vida. Incluso Dios va a trabajar con tu alimentación y tu vestimenta. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, verso 6? Muy importante.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cuántos quieren saber cómo se corrige el pecado? Con misericordia. ¿Cuál es la verdad? No es una liberación. No es un fetichismo evangélico o una brujería evangélica. Déjame ungirte con aceite para que todo espíritu de mentira se vaya de tu. No. Es con la palabra. Con verdad y misericordia. Dios yo puse como ejemplo esta mañana que Dios habló a mi corazón porque Dios quería que yo me disciplinara en el aspecto de mi alimentación. Y tenía los números altos, colesterol alto, triglicéridos alto, el azúcar un poco alto, todo. Y yo le dije, ok, Señor, me van a hacer una prueba, un eco de esfuerzo, creo que se llama. Una prueba de esfuerzo, un eco de esfuerzo. Y el Señor, entendí el mensaje, voy a cambiar mi forma de alimentarme, pero sáname. ¿Y sabe qué? Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Me hicieron las pruebas y está todo perfecto. Mi corazón está bien. Pero Dios tuvo misericordia, pero Dios me habló la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si algo está aconteciendo en tu vida y no cambia, entonces ora a Dios para saber qué hay en tu corazón que tiene que enderezarse. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, el Dios que te lleva a las aguas dulces es el Dios que te ordena, repito. Pero después que salieron, ¿me da el micrófono, por favor? ¿Está aquí? Ok. Aleluya. Ahora sí. Ahora, el Dios que te ordena es el Dios que te lleva el Elim. Y dice que en el Elim habían 12 fuentes y 70 palmeras. El número 12 habla del gobierno, porque la ley lleva al orden. Y decía en su libro La cultura del tigueraje de José Dunker, léanlo por favor, que todos los países, oiga bien claro, los países más ricos se caracterizaban y se diferenciaban de los países más pobres en que eran países ordenados. ¿Cómo es el tránsito en la República Dominicana? ¿Cómo es la justicia? Hay desorden, ¿no? Ahora, somos un país rico en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es los recursos naturales. Claro, tenemos minerales, oro, bauxita, ferroníquel. Tenemos las playas más hermosas, o una de las más hermosas del mundo. Lo tenemos todo. Señores, vivimos en un país donde podemos cultivar los 12 meses del año diferentes rublos. Aquí no neva. Pero ¿qué es lo que hace falta en la República Dominicana para que llegue el progreso? Ahora, por favor, vaya a Estados Unidos. Piensen cómo se maneja allá. Yo no entendía al principio cuando fui a los Estados Unidos por qué donde había un letrerito que dice STOP y yo sabía y estaba todo desértico prácticamente. No había vehículo a 1 kilómetro de distancia por allá, 2 o 3 kilómetros. No había vehículo por allá, no había vehículo por ningún lado. Y ya yo lo veía, ¿no? Y yo decía, yo no tengo que pararme. En mi mentalidad desordenada dominicana, yo entendía que si no había vehículo, ¿para qué pararse?
Hasta que mi hermano y mi cuñada que está aquí me dicen, no, Elvis, aquí stop es stop. Y yo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Frena, mira, aunque no venga nadie, y después sigue. Porque si no lo haces, siempre los agentes de tránsito están en un lugar que nadie sabe y sale un gordo detrás de un árbol fraco y te pega una multa. Usted o se adapta o se va, porque hay orden. Nosotros no podemos ir a Estados Unidos y llevar el desorden, porque no se puede estar en desorden y tener progreso. Ahora, Dios antes de fructificarte te ordena. Porque la palabra de Dios dice que Dios lo llevó, después de darle estatutos y ordenanza, los llevó a Elín. Y lo llevó a un lugar donde había 70 palmeras. 12 y 70 es número de gobierno. Cuando Dios establece su gobierno mediante su orden, porque Dios no trabaja en el desorden, porque todo debe hacerse decentemente y en orden. Ahora, las palmeras simbolizan la fructificación. Por eso dice la palabra, el justo florecerá como cedro en el Líbano. La palmera significa fructificación, bendición. Dios primero te ordena para después prosperarte, bendecirte y fructificarte. El Dios que te va a bendecir es el Dios que primero te va a ordenar. Hay 4 fuentes poderosas de bendición: la gracia de Dios, la caridad, la oración y la obediencia. La obediencia que viene a través del ordenamiento de Dios. El Dios que te procesa es para bendecirte. En el libro de los Salmos 119, Salmo 119, 71. Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios nos procesa para enseñarnos y enderezarnos. En el Salmo 66, verso 10, dice de esta manera: porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata? Se coloca en un horno, en un crisol, y se somete a grandes temperaturas. Muchas veces nosotros estamos sometidos a grandes pruebas, a grandes pesos, a grandes angustias. Pero es Dios quien lo hace, no es el enemigo, es Dios. ¿Para qué? Para ordenarnos, para enderezarnos. Pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. No dice el diablo lo hizo, se lo dice a Dios. Las pruebas no vienen del enemigo, vienen de Dios. Dios permite que el enemigo te toque, pero quien da la orden es Dios. Porque el día que Satanás haga algo sin el permiso de Dios, a Satanás se lo lleva el diablo. Dios tiene el control en medio del descontrol. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, te humillaron, te menospreciaron, te rechazaron. Pero todo tiene un propósito, porque todo obra para bien. Todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Yo no entiendo todo lo que me ocurre, pero yo sé algo, y es que Dios tiene propósito con todo lo que me ocurre y que todo obra para bien. Pasamos por el fuego y por el agua. La pastora hablaba de caminar sobre las aguas turbulentas. Y nos sacaste a... Todo eso es para qué? Para sacarnos a... Para sacarnos a... El Dios que te sacó de Egipto y que endulzó tus aguas es el Dios que te va a ordenar para llevarte a abundancia. Dios quiere prosperarte. La mayor bendición que Dios puede darle a un hijo es formarlo.
más importante, una cosa es la herencia y otra cosa es el legado. Herencia tiene que ver con bienes, legado tiene que ver con lo espiritual, con el carácter. Un padre te puede dar herencia, pero si no te da legado, mal usa lo que tú tienes. Por eso el hijo pródigo le dio la herencia, pero se fue sin el legado, sin la formación del padre. Y cuando tú no tienes el legado de Dios, termina mal usando lo que Dios te da. Por eso Dios, antes de usarte, primero te forma. Por eso Dios, antes de promoverte, primero te forja. Por eso Dios, antes de prosperarte, primero trabaja y te procesa. Porque esta prueba y esta leve tribulación no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La prueba o te mata o te promueve. Tú decides. Tú decides. Dios ha permitido estas cosas, aguas amargas en nuestra vida, para ordenarnos, para procesarnos. Bueno me hubiese ocurrido que fuese humillado para que aprendiese tus estatutos. Con verdad y misericordia se corrige el pecado. Hiciste pasar hombres sobre nuestra cabeza, pusiste pesadas cargas, nos ensayaste como se ensaya la plata. Nos metiste en el fuego, pasamos por el fuego y por las aguas y nos sacaste a abundancia. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. La mayor bendición que Dios te puede dar es forjar el carácter de Cristo en tu vida. Esa es la mayor bendición. El Dios que endulzó tus aguas es el Dios que te va a ordenar. Va a ordenar tu vestimenta, va a ordenar la forma como tú adoras, va a ordenar tu alimentación. Pastor, ¿y Dios se mete con mi alimentación? Claro que sí. Si no, lea la Biblia. Dios le estableció la dieta al pueblo de Israel. Dios puso a su iglesia, a su pueblo a hacer ejercicio. ¿Cómo? Tenían que caminar más de 150 kilómetros 3 veces al año a celebrar fiesta en Jerusalén. Y Dios hace las cosas tan fuertes que establece a Jerusalén encima de una montaña, subir una montaña para adorar a Jehová. Y no había ascensores, había que caminar. El Dios poderoso que ordena mi vida es el Dios grande que nos prospera, es el Dios que nos bendice, es el Dios que nos lleva al lugar donde hay 70 palmeras y 12 fuentes. A Él sea toda la gloria. Póngase en pie, amados. Muchas personas están en busca de las fuentes, están en busca del Elín. Oiga claro, hay gente que vienen a la iglesia y quieren llegar a Elín, porque Elín es un lugar donde hay 1,5 kilómetros de un jardín completamente exuberante y verde. 1,5 kilómetros, un oasis hermoso en medio del desierto, donde hay 12 fuentes y 70 palmeras. Ahora mira acá, no se puede llegar a Elín si primero no se pasa por las aguas de Mara. Hay gente que quieren llegar a Elín sin pasar por Mara. No hay bendición si no hay formación. No hay resurrección si no hay crucifixión. No hay unción si no hay proceso. Hay gente que critica tu cosecha, pero no sabe cuál fue tu siembra. Hay que pasar por Mara y sentarse a los pies del maestro y recibir la ordenación, el orden de Dios. Tú tienes un problema en el matrimonio. Hay crisis en el matrimonio. Quizás tú no necesitas tanto ir a un psicólogo
o cristiano o venir a la oficina pastoral. Tú tomas la Biblia y tú miras si tu matrimonio está en el orden de Dios. Simplemente. Porque si el matrimonio está en el orden de Dios, las cosas funcionan, señores. Si la mujer respeta a su marido y el hombre ama a su mujer, ya no hay problema. Quizá usted quiere ir a la fuente del IN de la prosperidad, pero a usted no le gusta trabajar, mi hermano. Hay un espíritu de acostillamiento. Y hay hermanos que han tenido ya 25 trabajos y no paran porque no quieren trabajar. Quieren, porque la Biblia dice, comerás con el sudor de tu frente. Y ellos entendieron mal. Ellos entendieron con el sudor desde el frente. Y personas llegan y dicen, pastor, yo lo único que necesito es una oración suya. Una oración de unción que rompa todo espíritu de pobreza y de ruina y echo fuera toda maldición generacional de pobreza y empiezo a ser rico. Hermano, si usted no trabaja, olvídese de eso. Una palabra para desatar prosperidad. ¿La quieren? Trabaje. Este es decreto prosperidad. Trabaje. Trabaje. A usted no le gusta levantarse temprano. Pastor, yo necesito que Dios me prospere, pero se está levantando a las 11 de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres, tienes que ordenar tu vida. Tienes que ordenar tu vida. Tú no puedes recibir la bendición del Señor si vienes a Cristo y tienes dos segundas bases. El cristiano ya se ponchó y se queda en homes con su sola base ahí. Tienes que ordenarlo. Porque Dios no te puede llevar a Elín. Diga, yo no puedo ir a Elín. Todos quieren estar en Elín. ¿Cuántos quieren estar en Elín? Ah, qué lindo Elín. 70 palmeras. Ah, prosperidad. Gloria de Dios. Pero hay que pasar por Mara. Y mis padres me decían que el que quiere mollo modito, que aguante jalones. Y la vida es así. Es fácil decir, yo tengo un título de doctor o de ingeniero, pero hay que sacrificarse desde niño, levantarse, estudiar, pasar a una universidad, pasar tantas cosas. La gente ve tu cosecha, pero no conoce tu siembra. La gente no sabe las muertes. Y cuando hablo de muerte, hablo de procesos que he tenido que pasar para yo ser pastor de Triunfadores en Cristo. Ustedes no se imaginan los sufrimientos, el nivel abrumador de angustia que he tenido que padecer para yo llegar a ser pastor de esta iglesia. Por simple hecho, yo no quería ser pastor. Yo quería ser un empresario y quería predicar gratis. Porque yo nunca quería estar en un supermercado con una compra y que los hermanos me miraran. Oh, pero el pastor, mira, ahí está mi ofrenda. Ahí. Porque eso iba en contra de mi orgullo. Pero Dios dice, Elvis, no es a tu manera, es a la mía. Es a la manera de Dios. Dios primero te ordena. Hay que pasar por Mara. Hay que pasar por Mara. Porque cuando tú pasas por Mara y llega Elín, y cuando alguien te dice, oye, pero Dios te usa,
Tú dices, ay, mi hijo, si tú supieras. Es más, Dios te procesa tal que cuando alguien te dice que Dios te usó, tú terminas diciendo, ¿y por qué Dios me usa? Si yo no merezco que Dios me use. Esto es por su pura gracia, por su pura misericordia. La última canción, si se puede, por favor. Levante sus manos. Tu reino aquí. Padre, gracias. Tu reino aquí. Su reino es su gobierno. Diga, Señor, yo quiero que tú traigas tu gobierno, que tú traigas tu orden. Ordena mi vida, ordena mi alimentación, ordena, Señor, mi vestimenta, ordena mi tiempo, ordena mi vocabulario, ordena la manera como trato a mi familia, ordena, Señor, la manera como le hablo a los demás, ordena mi carácter, ordena, Señor, mis impulsos, ordéname, ordéname, Señor, en nombre de Jesús. Toda persona que vino por primera o segunda vez y quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, quiero pedirle que salga del lugar donde tú estás. Si viniste por primera vez, ven y corre a este lugar. Ven y corre. Si esa es tu primera vez que viniste, ven a este lugar. Dios te va a ordenar. Corre, 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 corre donde tú estás. Hay salvación en la casa. Hay salvación en la casa. No se puede llegar a Elín si primero no se pasa por Mara. El camino a Elín son las aguas de Mara. Allí le dio Dios estatutos. Allí les dio Dios ordenanzas. Allí los ordenó Dios. El lugar de la dulzura, el lugar de la cruz, es el lugar donde Cristo me ordena. Bendito sea el Señor que nos transforma y nos cambia. Bendito sea el Señor que ordena nuestras vidas. El cristiano es ordenado. El cristiano, cuando llega a la iglesia y un parqueador le dice parquéese ahí, no dice yo me parqueo donde me dé la gana, porque esos no son de los cristianos. Los que son de Cristo obedecen y se someten. Los que son de Cristo, cuando llegan a la iglesia y los diáconos le dicen siéntete aquí, porque eso así es el orden de la casa, no dice esa no es mi silla, yo me siento donde me da, porque esa es una persona que vive fuera del orden de Dios. La mujer que está en el orden de Dios no blasfema a su marido ni lo maldice. Me dice ustedes los Pérez, los Paulinos son unos locos. No, la mujer respeta a su marido y habla bien de él y lo bendice, porque Dios ha declarado que la mujer bendecirá al varón y lo rodeará con oración. El hombre que está bajo el orden de Dios sostiene su casa, mantiene su mujer, la bendice para que vaya al salón. Y en el día de las madres no está comprando ni nevera. Mire, hombres que me están aquí, no les regale el día de la madre ni nevera, ni plancha, ni estufa. Oiga, claro, eso está fuera del orden. Te voy a regalar una estufa para que me cocine. Recuerdo que mi papá le regaló una manguera a mi mamá. El orden es que usted le regale algo para ella. Un perfume.
¿Y por qué no? Aleluya. Habló Jehová. En un sobrecito. Porque el hombre es llamado a amar a la mujer y sustentarla. El orden de Dios. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Inclinen su rostro. Repiten conmigo, por favor. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad, entrónate en mi vida y ordéname. Reconozco que eres Dios. Reconozco que moriste en mi lugar en la cruz y que resucitaste. Gracias, Señor, porque me salvaste. Lléname de tu Santo Espíritu. Amén. Alguien está siendo sanado ahora. Alguien está siendo curado ahora de un tumor. Hay un tumor que está ahora desapareciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo ahora más. Tócala ahora, Espíritu Santo. Toca ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, toca. Todo tumor desaparece ahora en el pueblo de Dios. Ahora todo tumor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca ahora. No te creas que eres invisible para Dios, porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Padre nuestro. Necesito una hermana que me dé un abrazo a ella, como si fuera el abrazo de Dios. En el nombre de Jesús. Ella lo necesita ahora. Ella lo necesita ahora en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo, toca ahora. Amén. Ahora. Levante sus manos y adórele. Que el cielo venga aquí como es. El cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro en los cielos, santo es tu Hágase tu voluntad, Señor. Levante sus manos.
siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Aquí Aleluya. Fluye Espíritu Santo. Hágase tu voluntad. Para que lo sobrenatural sea manifestado en nuestras vidas, tiene que manifestarse el orden de Dios. Gente portadores de la gloria, gente que sean guiadas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Dios está sanando ahora. Dios está sanando ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, hermano, bendígalo. Su reino es establecido acá.